Es complicado porque puede ser, digamos, el concepto podría ir desde el hombre que anda con una pelotita de tenis de ping-pong por todo lado, hasta la persona que traduce a imágenes los textos del guión, ¿no? Que digamos sería ya lo más elaborado. Yo creo que el director de fotografía es por sobre todas las cosas la mano derecha del director, ¿no? Es la persona que visualiza la puesta en escena del director. Y me robo a veces cuando me piden que explique esto, me robo muchas veces una frase de Néstor Almendros, que dice, el director de fotografía es una persona de vasta cultura y una enorme sensibilidad artística. Eso es un director de fotografía. Ahora, si uno cree que cualquiera lo puede tener o que cualquiera lo puede asumir, bueno, respeto lo que se piense. Pero yo creo que eso es en pocas palabras lo que es un director de fotografía. Necesita de abundantes conocimientos técnicos, ¿no? Ciencias exactas, como matemática, física, química, electrónica, ahora con la nueva tecnología digital. Conocimientos técnicos que son propiedad o de existencia propia de la misma industria del cine, porque los ha creado el cine, pero sobre todo una enorme sensibilidad artística, ¿no? O sea, una vasta cultura. Yo no concibo un director de fotografía que no tenga un vínculo, por ejemplo, con la pintura, ¿no? Que no tenga un vínculo con la historia del arte, ¿no? Que no tenga un vínculo con los diferentes estilos, escuelas o géneros artísticos, ¿no? Que no tenga una manera de interpretar el color, la luz, que no tenga esas preocupaciones, ¿no? Y que separe de alguna manera o integre de alguna manera esas dos instancias, la técnica y la artística. Yo creo que eso es, por sobre todas las cosas, un director de fotografía. Te cuento en lo personal algo mío. Yo desde que empecé a ser fotógrafo sabía que mi herramienta principal era el fotómetro, ¿no? Sabía que debía respetar ciertas fórmulas y ciertas instancias técnicas, ¿no? Para proceder a hacer mi trabajo de imagen. Y me estoy refiriendo a cuando yo hacía fotografía hace mucho tiempo, cuando empecé, y que era celuloide, y que no existía el video assist, y que no existían los monitores, y que la fotografía yo la hacía en base a mis conocimientos, nada más, ¿no? Y que a veces ni el propio director sabía lo que estaba yo registrando en la cinta, en el celuloide, ¿no? Entonces era que todo el mundo tenía que confiar en lo que yo hacía. Y yo tenía que confiar en mis conocimientos, en mis mediciones, en mis exposiciones, en mi interpretación del color, de las sombras, de los claros, de los oscuros y de todas esas cosas, que no es la función de un camarógrafo. Un camarógrafo es un operador de cámara, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en esas épocas mi preocupación fundamental era eso, esa estrictez técnica, ¿no? Era casi un ingeniero de la imagen. Conforme fue pasando el tiempo y fui leyendo libros y fui viendo películas y fui leyendo entrevistas, fui envidiando también a maestros de la luz y siempre queriendo ser como ellos y siempre aspirando a ser como ellos y siempre aspirando a hacer películas de este tipo y de este otro tipo. Pero por sobre todas las cosas hay una cosa que me iba por dentro, que era: ¿algún día dejaré este fotómetro? ¿Algún día me olvidaré de las fórmulas? ¿Algún día dejaré de pensar cuánto de luz hay acá y allá? Que era una constante permanente cada vez que había una puesta en escena, ¿no? Y los radios y los contrastes y las relaciones de contraste, ¿no? Y cómo estaba formada la curva y la densidad, si esto iba a imprimir de una manera o de otra. Toda esa ciencia, y por otro lado todo ese arte, que era mi propuesta artística o mi propuesta de clima, de ambiente y de look que yo le había ofrecido al director a partir de la historia que íbamos a contar, que siempre es diferente para cada película, que esa es una de las funciones del director de fotografía.
Entonces yo decía, ¿alguna vez me preocuparé solo de esto, de esta parte creativa? Entonces yo decía que el día que yo logre eso, recién voy a ser director de fotografía. Mientras tanto, a pesar de que ya tenía 7 u 8 películas, no me sentía como tal. Y recién cuando yo empiezo, no exactamente a dejar el fotómetro, digo, es un decir, pero cuando empiezo yo a medir ciertos puntos claves y me pongo a pintar imágenes, ¿no? O sea, por decirte una cosa concreta, mido el rostro del protagonista principal y unos cuantos puntos referenciales, y después empiezo a pintar con la luz por acá, y empiezo a pintar con la intensidad de la luz acá, y los colores, y con las banderas empiezo a dibujar sombras y qué sé yo. Recién en ese momento me doy cuenta que lo que estoy haciendo es crear la imagen o hacer la imagen de una historia que el director quiere contar, ¿no? O sea, recién siento que estoy haciendo la fotografía que quiero hacer. Y recién siento que eso es ser o hacer dirección de fotografía.